Buenos días, buenas tardes o buenas noches, como digo siempre, según cuando estés viendo esto. En el vídeo de hoy vamos a repasar, porque vamos a dar la bienvenida a la Edad Antigua, cuáles son los 5 hitos que marcaron completamente la Edad Antigua, siempre, como os digo, desde una perspectiva completamente subjetiva, que es la mía. Y antes quería hacer una aclaración, porque cuando hablamos de prehistoria normalmente nos estamos ciñendo a avances muchas veces conceptuales, como por ejemplo el lenguaje, como por ejemplo la domesticación agrícola y ganadera, etcétera, etcétera. Pero ahora, a medida que van a aparecer sociedades humanas complejas, nos vamos a ir fijando más en lugares concretos, en estados concretos, en eventos históricos concretos, que obviamente, y esto no quiero que suene a disculpas, pero sí a explicación, yo por mi formación, al ser de un país como es España, de un continente como es Europa, voy a tender, aunque no lo quiera, a dar un poquito más de relevancia, voy a cojear y voy a tener una visión europeísta, entre comillas, o occidental, de lo que van a ser los hitos que van a marcar el devenir de la humanidad, pero siempre voy a intentar tener dentro de mis limitaciones, porque también las tengo, obviamente, y de esto trata todo, de exponerse, pues una visión lo más global y lo más humano en el sentido amplio de la palabra posible. Así que, sin más introducciones, el primer hito de la Edad Antigua para mí va a ser, sobre todo con el diario del lunes, como dije en el anterior vídeo, va a ser el aislamiento demográfico que van a sufrir las poblaciones del continente americano. ¿Por qué digo esto? Porque si bien en la prehistoria, hace unos 30.000 años aproximadamente, comenzaron una serie de oleadas de poblaciones asiáticas orientales que empezaron a ocupar el continente americano, en ese momento no había ninguna especie humana allí, lo que va a pasar es que en un momento dado que más o menos es coincidente, esto lo he cogido un poco con pinzas, que más o menos es coincidente con el surgimiento de la escritura, es decir, con el comienzo de la historia y de la Edad Antigua, se van a aislar esas poblaciones. ¿Por qué? Porque esas poblaciones entraron al continente americano por lo que es el estrecho de Bering, porque existía una comunicación terrestre fruto de las glaciaciones que habían hecho disminuir el nivel del mar. Pero ¿qué va a ocurrir? Que en torno al año 10.000, más o menos, vamos a ponerle esa fecha, esas glaciaciones se van poco a poco mmm, diluyendo. Y eso hace que se incremente el nivel del mar y que ese puente, el conocido como puente de Beringia, que unía el continente americano con el continente asiático, en lo que sería hoy en día Rusia, pues se va a cortar esa comunicación. Y eso va a hacer que todas las poblaciones humanas que entraron al continente americano queden completamente aisladas. Estos son lo que dicen las teorías mayoritarias porque hay ciertos enigmas respecto a la ocupación primera humana del continente americano. Lo que sí que es una evidencia, y esto sí que es realmente curioso, es que esto va a generar que durante muchos años todas las poblaciones humanas que se desarrollaron en el continente americano quedaran culturalmente, económicamente y tecnológicamente aisladas de lo que ocurría en el continente euroasiático y en África. Y esto trajo como resultado una fantástica, como si fuera una especie de banco de pruebas a nivel de evolución cultural, eh, maravilloso, porque como digo, al haber este aislamiento se van a producir en América una serie de culturas con una serie de peculiaridades completamente fascinantes a nivel como digo, de riqueza cultural. Algo que quizás habría pasado por las distancias geográficas, pero no habría sido tan acentuado como lo acabó siendo por este aislamiento geográfico que se dio, como digo, en el comienzo de la Edad Antigua aproximadamente. Vamos a decirlo así. ¿Por qué digo esto? Porque os dije en el primer vídeo que uno de los hitos que para mí marcaban la prehistoria era cómo comenzaba ese primer paso apenas eh, detectable de la globalización. Y ahora os traigo el primer hito de la Edad Antigua sobre cómo no todo fue una crecida hacia esa globalización sin interrupciones. Hubo muchas fases y este aislamiento es una de ellas. El segundo punto del que quiero hablar es el de la escritura. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué le meto en edad antigua? Aunque lo mencioné un poco en prehistoria. Porque la escritura va a marcar de alguna manera lo que va a ser la prehistoria y lo que va a ser la historia. Si bien es verdad que la escritura, como todo, no aparece de la noche a la mañana, un día no te levantas sin saber escribir y al día siguiente sabes escribir. Obviamente todas las comunidades humanas tenían la misma capacidad intelectual que tenemos ahora, hablo de Homo sapiens, por ejemplo, y estaban capacitados antes de que existiera la escritura como tal para interpretar símbolos, para crear símbolos. De hecho, se habla de una protoescritura que se desarrolló
durante la prehistoria, pero que no reúne los requisitos, vamos a decirlo así, para considerarlo un lenguaje, porque no tiene todos esos aspectos técnicos de codificación del lenguaje que se requieren. Pero sí que existía una protoescritura. Es decir, se trata de un proceso, no de algo que ocurra de la noche a la mañana. Esto es una cosa muy habitual en historia, que se suelen fijar límites, se suelen fijar fronteras, cuando realmente los procesos humanos casi nunca ocurren de un día para el otro. Todos son procesos, ¿vale? ¿Y a dónde quiero ir a parar con esto? Que sí que me gustaría hacer una pequeña reflexión, porque es verdad que esa separación que hace la escritura de prehistoria e historia a veces suele dotar a todo lo prehistórico de un carácter, de un color como atrasado, como de una baja intelectualidad, como de una capacidad intelectual menor, por el hecho de, "Oh, no, es que no sabían escribir". ¿Por qué? Porque a lo mejor no entendían los símbolos. No, eso es un grandísimo error. Las capacidades intelectuales de los Homo sapiens que habitaban la prehistoria o que siguieron viviendo en sociedades prehistóricas, aunque ya estaban, entre comillas, académicamente en un periodo histórico, eran prácticamente igual que las nuestras. Conocían el arte, conocían el más allá, conocían el simbolismo, incluso especies que no somos nosotros hace cientos de miles de años ya eran conocedores del simbolismo y lo practicaban y era parte de su vida. Así que ese pequeño matiz, porque muchas veces de manera injusta la escritura, por poner un ejemplo, suele dividir, entre comillas, esas sociedades. No, eh, estos tenían cabeza. Ah, no, estos no conocían la escritura, estos no dominaban. Y es un grandísimo error, porque no todo es blanco-negro. Así que, siguiente punto. Ahora yo quería hablar, esto es una cosa un poco peculiar, pero creo que fue realmente relevante con el diario del lunes, que es el nacimiento de Abraham. Abraham es una figura muy controvertida y es imposible fijar una fecha concreta de su nacimiento, y no vamos aquí a pretender hacer nada por el estilo, pero si algo podemos decir es que Abraham nace en un contexto ya histórico, de edad antigua, y podemos decir que tuvo una importancia capital en la medida en la que en torno a él se estructuran las tres religiones abrahámicas, de las que hoy, eh, hablamos y conocemos, que son el cristianismo, el judaísmo y el islam, las cuales entre el cristianismo y el islam abarcan una grandísima parte, de hecho, de creyentes a lo largo del mundo, y abarcan una gran cantidad de estados que las profesan oficialmente o en los que es mayoría esta religión, como digo. Además, porque fueron unas religiones que tuvieron un carácter, sobre todo el islam y el cristianismo, que tuvieron un carácter fundamental a la hora de salirse de su espacio en el que se gestaron inicialmente. Eso es algo fundamental para lo que es el islam y el cristianismo, sobre todo. Se expandieron por todo tipo de geografías, por todo tipo de culturas preexistentes, amoldándose a ellas y dándose una especie de sincretismo religioso o cultural con cada una de esas, o con cada uno de esos nuevos lugares a los que llegaba la religión. Además, porque son unas religiones que, por ese carácter monoteísta y por muchas otras cosas más, tienen mucho de neolíticas y hubieran sido probablemente difíciles de explicar en un contexto cazador-recolector. Esto puede ser mucho más complejo, solo lo quería decir, porque nos podríamos dedicar un vídeo solo a esto, o dos, o tres, o cuatro. Así que tampoco me quiero detener en exceso, aunque me dan muchas tentaciones. El siguiente hito que creo que es importante, que sería el cuarto, es la guerra púnica, o las guerras púnicas. En concreto vamos a hablar de la segunda. ¿Por qué digo esto? Porque para explicarlo muy, y aquí es donde va mi cojera hacia de una visión europeísta, entre comillas, aunque voy a intentar dar explicaciones de por qué creo que tiene un alcance global. Para la gente que no lo sepa, hubo un momento, en torno al siglo III, en el que Roma y Cartago se estaban debatiendo entre sí cuál iba a ser la potencia hegemónica del Mediterráneo y del mundo conocido, siempre claro está, desde su perspectiva. ¿Por qué digo esto? Porque al final todos sabemos, y yo os estoy grabando este vídeo en una especie de latín vulgar, muy mancillado, porque Roma ganó esa guerra. Si esa guerra lo hubiera ganado Cartago, muy probablemente, si Roma hubiera acabado como Cartago acabó cuando Roma ganó esa guerra, es decir, si Cartago hubiera ganado esa guerra y finalmente hubiera sido destruida y culturalmente relativamente aniquilada, hoy probablemente, en vez de hacer este vídeo hablando en una especie de latín degenerado, como digo, estaría haciendo este vídeo, hablando en una especie de cartaginés degenerado. Mucho es deducir esto, puesto que habría que
habría que imaginar que Cartago hubiera tenido un modelo de expansión territorial semejante al que tuvo Roma, cuando Cartago es verdad que tenía un perfil de expansión más comercial, aunque bien es verdad que en la Segunda Guerra Púnica lo que sí que hace Cartago es imitar ciertamente a Roma y tener un expansionismo más no solo comercial, sino también territorial, que lo llevó a la práctica aquí, en la península ibérica, aunque obviamente en un contexto bélico y de continua mutación de fronteras que dificultó un asentamiento real y duradero, sobre todo porque perdió la guerra. Pero bueno, ¿a dónde quería ir? A que no solo habría cambiado la configuración de lo que es el ámbito mediterráneo y lo que hoy conocemos como Próximo Oriente, Medio, etcétera, sino que también habría cambiado probablemente la configuración del continente americano, porque todos esos hechos que hubieran sido desencadenados con una no romanización de toda la esfera mediterránea, habrían tenido unas repercusiones que yo creo que no podemos llegar a ser capaces de comprender al 100%. Así que para mí este es el cuarto hito y probablemente uno de los más importantes. No tanto por lo que fue la guerra púnica en el momento, sino como digo, por el diario del lunes, por la importancia que Roma tuvo a posteriori. Es muy complicado hoy en día pensar en un Estado occidental y no pensar en Roma como causa de ese mismo Estado o por lo menos como influencia. En algunos de los aspectos, bien sea artístico, bien sea legal, bien sea filosófico, cultural, gastronómico, en fin. No digo que Roma lo inventara todo, porque Roma también robaba muchas ideas de otros sitios, pero bueno, eso es otro tema. Ahora, el quinto. Si bien hemos hablado de América, hemos hablado un poco del arco mediterráneo, hemos hablado un poco, faltaría Asia. ¿Por qué falta Asia? Porque creo que Asia es aún hoy en día un mundo que en cierto punto reúne todavía unas características de cosmovisión de la vida en general, de entendimiento de las sociedades, de entendimiento de la relación con la tecnología, entendimiento de la relación con la naturaleza, con las personas de esas sociedades, en fin, reúne una serie de características tan sumamente grandes, tan dispares a las que aquí en Occidente manejamos, que yo creo que parte de eso se debe a cómo en la Edad Antigua comienza en varias zonas de Asia, hablo del subcontinente indio y de la propia China continental, a gestarse una serie de culturas que van a tener una identidad tremendamente fuerte y que van a tener un recorrido histórico que realmente llega hasta nuestros días. Esa distancia geográfica, entre comillas, con la zona mediterránea, no digo desconexión, porque había un conocimiento mutuo muy precario, pero es una cierta desconexión, hizo, además, iba a decir una cosa, y es que estas culturas asiáticas han sido siempre, esto ya es meterme en un berenjenal, pero han sido siempre unas culturas recelosas, en parte como muchas, pero han sido unas culturas recelosas de su propia identidad. Han sido siempre muy celosas con guardar lo que ellos entendían que era su identidad, era su cultura y su forma de ver el mundo. Y la verdad que no podía pasar sin poner el foco un poquito en Asia. Así que nada, pasamos al tintero, porque siempre quedan cosas en el tintero. En el tintero me quedo, por ejemplo, si hay que centrarnos en el arco mediterráneo, me quedo evidentemente con pues todo lo que supuso la helenización, entre comillas, de toda la esfera mediterránea oriental, con la consiguiente influencia en Roma, Alejandro Magno, helenización del mundo oriental y también impronta oriental en el mundo helénico. Me quedo con, por ejemplo, podríamos hablar de Egipto y su influencia, podríamos hablar de tantas cosas, podríamos hablar obviamente de Jesucristo, pero lo considero o quiero pensar que lo he metido un poco en eso del nacimiento de Abraham por intentar generalizar un poco. En fin, la Edad Antigua, con todo lo que tiene y con la cantidad de cosas que me estoy dejando a nivel del creciente fértil, por ejemplo, toda esa ebullición urbana, esa ebullición a nivel de ciudades, a nivel de tecnología también. En fin, me estoy dejando una barbaridad de cosas, soy plenamente consciente, pero bueno, que creo que a lo mejor estos hitos ejemplifican un poco y guionizan un poco por dónde va a ir la evolución de la humanidad en la siguiente edad, que será la Edad Media. Así que nada, nos vemos la próxima vez en la siguiente edad.